Listo, vamos a empezar. Vamos a hablar hoy de un tema, vamos a hablar del miedo. ¿Qué es el miedo? Y cómo se maneja, cómo se trabaja el miedo. Hay dos tipos de miedo. Yo les he hablado mucho de las cargas emocionales. Todos tenemos cargas emocionales que vamos almacenando y vamos trayendo desde el vientre materno, desde la infancia. Y hay un método para observar que tenemos cargas emocionales y hay un método para podernos deshacer de estas cargas emocionales. O sea, las cargas emocionales literalmente se almacenan en el cuerpo, las emociones son energía y nuestro cuerpo es energía, todo en el universo es energía, la materia es energía, todo es energía, esto no es un concepto espiritual, es un concepto de física, ¿sí? Entonces, todo es energía, el cuerpo es energía. En este sentido, mi cuerpo es un cuerpo energético, las emociones son energía y las emociones en forma de energía se almacenan en el cuerpo, se van acumulando en el cuerpo. Podemos hablar entonces de que tenemos un cuerpo emocional, ¿no? Y es un cuerpo energético, parte de nuestro cuerpo que se integra y es parte de lo que conforma todo nuestro espectro vibracional a nivel cuerpo. Entonces vamos almacenando estas cargas energéticas, estas emociones, y las emociones se alojan en distintos lugares del cuerpo. Hay una ciencia que se llama, es parte de la medicina psicosomática, que estudia esto de cómo se somatizan las emociones y en dónde se alojan las distintas emociones. Bueno, el miedo es una emoción y el miedo puede haber hay dos tipos de miedo. El miedo que tenemos como carga emocional, que ese es un miedo que no nos sirve, es un miedo que nos afecta, es un miedo que y normalmente estas cargas emocionales, estos miedos están en esta parte de la mente que es la mente inconsciente, es la mente oculta. Estas cargas emocionales no siempre sabemos que las traemos, pero nos damos cuenta cuando se desborda. Este cuerpo energético emocional es como un olla express, ¿no? De repente llega a cierto nivel de presión y entonces explota o estalla o se desborda, ¿no? Entonces hay veces que tenemos un miedo que está desbordado, un miedo de más, ¿sí? Un miedo que no es normal. Esto es por la carga energética. Este es el miedo que traemos como carga energética. Y hay, además del miedo como carga energética, está también el miedo instintivo, ¿sí? El miedo instintivo no es un miedo que tenemos en forma de carga emocional. Entonces hay que tener la diferencia entre los dos miedos. El miedo como carga emocional, que es parte de lo que traigo almacenado en el cuerpo, es lo que vengo cargando, y el miedo instintivo. El miedo instintivo me sirve, ese sí me sirve. El miedo como carga emocional no me sirve. El miedo instintivo sí me sirve, pero el miedo instintivo es un miedo que me puede inclusive ayudar o me puede hasta salvar la vida. El miedo instintivo es este miedo que se dispara cuando hay algún peligro, ¿sí? Si alguien me pone una pistola en la cabeza, se dispara el miedo instintivo. Voy a tener miedo. Pero el miedo instintivo es solamente una reacción del centro instintivo, ¿sí? Que me ayuda a sobrevivir. Es una reacción natural del cuerpo, del centro instintivo del cuerpo, que me ayuda a sobrevivir. Pero nosotros tenemos entonces dos tipos de miedo, el instintivo y el miedo que traemos como carga emocional. El miedo que traemos como carga emocional, ese sí no nos sirve para nada. Ese es un miedo que nubla nuestra visión. Entonces, el miedo como carga emocional es un miedo que cargamos, que traemos de forma energética en el cuerpo emocional. Y es un miedo que nos nubla porque se convierte en un lente a través del cual vemos la realidad. Yo veo la realidad a través de mis cargas emocionales. Si traigo mucha carga emocional en forma de miedo, voy a ver un mundo temeroso, ¿no? Este miedo se convierte en un lente y en esta olla express que de repente
no está ahí, no lo sentimos, pero de repente se desborda y de repente entonces estalla, nos desborda el miedo y nos dan miedo cosas que no nos deberían de dar miedo. ¿Sí? Esto es cuando el centro emocional, la carga de miedo se desborda, ¿no? Entonces tenemos que identificar estos dos tipos de miedo. El miedo instintivo es un miedo, como ya dije, que sí nos sirve porque nos puede ayudar, nos puede salvar la vida. Es instintivo y tiene que ver con esta parte fundamental de supervivencia del ser humano, inclusive del reino animal. Por ejemplo, el miedo instintivo es este miedo que vamos a pensar que hay una gacela. Estamos en África, hay una gacela, la gacela está comiendo pasto, muy tranquila, está en paz, pero de repente sale un león, por ahí sale de los arbustos, la gacela se asusta, ¿sí? Entra el miedo instintivo, entra en acción, se disparan todas las glándulas, la adrenalina, la gacela con este miedo reacciona y empieza a correr. Inclusive es un miedo que genera adrenalina, hace que la gacela corra más rápido, tenga más fuerza. Y entonces la gacela corre y escapa del león. Y una vez que ya no está el león a la vista, el miedo instintivo desaparece, ¿sí? Porque no es por eso quiero hacer la distinción entre el miedo instintivo y el miedo que tenemos como carga. Y en ese momento la gacela empieza a comer pasto otra vez y se terminó el asunto. Claro, también a la gacela lo que le sirve es que no tiene este ruido mental que tenemos los seres humanos, que es otra parte de las partes que nos afectan, porque si fuéramos nosotros la gacela, no regresaríamos a comer pasto de forma pacífica y tranquila, ¿no? Estaríamos pensando en dónde está el león y ya me vio y ya sabe dónde vivo y si viene en la noche y si se lleva a mis cachorros y entonces estaríamos todo el día con miedo, ¿no? Esta es una ventaja que tiene la gacela sobre, ¿no? La gacela termina la persecución y se acabó el asunto y vuelve a comer pasto en absoluta paz, ¿no? Entonces nosotros tenemos este tema de la mente y del ego, ¿no? Que pues nuestra mente está apoderada del ego. Pero bueno, ya entendemos ya la diferencia entre el miedo instintivo y el miedo como carga emocional. El miedo como carga emocional entonces es un miedo que se va alojando en el cuerpo. En el cuerpo el cuerpo es energía, las emociones son energía. Entonces estas emociones que no vamos procesando desde el vientre materno y desde la infancia se van integrando a nuestro cuerpo energético, a nuestra energía. Todo es energía. Y entonces vamos cargando con estas energías, con estos miedos, y de repente, como esta olla express, de repente se desbordan, de repente regresan al inconsciente, porque se alojan en el inconsciente, ¿no? Están en esta parte de la mente que es la mente oculta. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer con estas cargas emocionales, con este miedo? Tenemos que aprender a deshacernos de él, tenemos que hacer dos cosas con el miedo. Una es observar cuando se desborda, ¿sí? Y cuando se desborda, utilizar el método de las 3 puertas para descargarlo. El método de las 3 puertas, pues ya lo conocen, está en la página de YouTube. Entonces, cuando yo tengo miedo, tengo que hacer dos cosas. Una es observar ese miedo utilizando el método de las 3 puertas y descargarlo. O sea, verdaderamente es una técnica para abrirle la puerta a ese cuerpo emocional energético para que se descargue, para que se libere, como esta taza de café que está liberando calor. Esto es natural, que se libere lo que pasa es que nosotros como no sabemos cómo manejar las emociones, lo que hacemos es que esa taza de café que quiere irradiar calor la cubrimos para que no se le salga el calor. Es decir, nosotros mismos reprimimos nuestras emociones y no dejamos que se liberen porque nunca nos enseñaron cómo hacerlo. Entonces el miedo se tiene que liberar. Se utiliza con esta técnica de las 3 puertas para poder liberar el miedo. Después, ¿qué más tengo que hacer? Les voy a contar un ejemplo de algo que acabo de... Bueno, no recientemente, pero hace poco en una psicoterapia, una persona, o sea, es una persona que va
a viajar. Y entonces compra los boletos para él y su esposa y sus hijos. Y están planeando un viaje. El viaje es dentro de un mes. Entonces, esta persona compra los boletos, hace todas las reservaciones para el viaje. Y está dentro de este plan, pues el tema de la pandemia, ¿no? Y entonces, pero vaya, no era un tema, nada más había que hacerse la prueba para viajar y salen negativos y puedes viajar, ¿no? Lo que ya sabemos. Nada del otro mundo. Sin embargo, a esta persona le empieza a dar miedo, como se va acercando la fecha del viaje, y le empieza a dar miedo, y le empieza a dar más miedo, y más miedo, y más miedo viajar. Y entonces el ego que está apoderado de la mente empieza con este discurso interno que es, híjole, no nos vaya a pasar algo viajando, y el coronavirus, y mis hijos, y ¿qué hago? Ya no sé si ir, no sé si cancelar. Y empieza con este conflicto que se empieza a convertir en un conflicto grande, ¿no? Porque ya con un viaje pagado, además, estaba todo pagado. Y empieza a tener mucho miedo. Y conforme se va acercando la fecha del viaje, empieza a tener más miedo. Y este diálogo interno empieza a cobrar más fuerza. Este diálogo de ¿cancelaré o no cancelaré? ¿Qué voy a hacer? Y si no sé qué, ya sabes que el ego empieza con estas historias donde nos plantea escenarios catastróficos que normalmente no suceden, ¿no? Pero se empieza a aterrar, ¿no? O sea, una especie de terror ya prácticamente de ¿qué hago? Si viajo nos puede pasar algo. Y entonces está en este dilema de viajar o no viajar y apoderado del miedo, ¿no? Entonces, en una psicoterapia, además es una persona que entiende que esta frase que muchos de ustedes ya conocen, que dice, no tengo miedo por la razón que creo. Es decir, pareciera que él tiene miedo porque va a viajar y hay un virus y les puede pasar algo a su familia, ¿no? Pero la realidad no es esa. Eso es lo que parece. Pero por eso esta frase de no tengo miedo por la razón que creo es muy poderosa. Esta persona afortunadamente tenía ya este conocimiento y decía, no tengo miedo por la razón que creo, porque además era para él muy, muy fácil darse cuenta de esto, porque es una persona que siempre ha viajado y es una persona que no le tiene miedo al coronavirus. Entonces era irracional, no tenías ningún sentido el miedo. O sea, miedo de viajar y miedo no tenía razón. Entonces le hacía todavía más sentido. No a todos nos hace sentido, pero a esta persona le hacía mucho más sentido esto de no tengo miedo por la razón que creo. Es decir, no es por el viaje, no es por el coronavirus. Y entonces esta frase de la psicoterapia que dice, no tengo miedo por la razón que creo. Por lo tanto, debe de haber algo en mi mente que me esté haciendo ver esto así. Esto con miedo. No es el evento, no es el viaje, no es lo que está allá afuera. Tiene que haber algo en mi mente que me esté haciendo ver esto de esta manera. Este es un momento crucial en el desarrollo de conciencia en donde descubro que lo que está sucediendo está en mi mente, no está allá afuera. Descubrir esto es increíble, o sea, es un salto cuántico en el desarrollo de conciencia. Descubrir que no tengo miedo por la razón que creo, es decir, que no tengo miedo porque voy a viajar, que no tengo miedo porque el coronavirus, que no es por eso, que hay algo en mi mente que me está haciendo vivir esa experiencia. ¿Qué es lo que me está haciendo vivir esto? Entonces empieza la psicoterapia, hacemos una psicoterapia y consiste en esto, ¿no? Espíritu Santo, no tengo miedo por la razón que creo. Por lo tanto, debe de haber algo en mi mente que me esté haciendo vivir esta experiencia. Y lo que tú tienes que hacer en este tipo de casos es, se requiere un poco de entrenamiento, pero intenta ver que el mundo que estás viendo allá afuera es como un espejo, ¿sí? Como un espejo tenebroso. ¿Por qué digo como un espejo? Porque si lo veo como un espejo, puedo encontrar la pista para iniciar mi psicoterapia. Por ejemplo, en este caso,
No es el viaje, no es el coronavirus, no son los elementos del sueño, de la ilusión, no es la forma. Tenemos que buscar el contenido. ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es la emoción? ¿No? Esta persona que va a viajar y tiene miedo. Entonces empieza a analizar y tenemos que llegar a sintetizar la experiencia en una sola frase muy corta que se llama, bueno, no tiene nombre, pero es como una frase corta que ya no tiene nada que ver con todo el cuento del viaje y los hijos y la inmigración y si no sé qué, no tiene nada que ver con eso, es observa qué es lo que te está produciendo esto en forma de espejo. Entonces encontramos, fíjate, a ver si lo cachas, el tema era, sintetizando la experiencia, enfrentarse con un miedo, estar en un momento en donde esta persona va a tomar una decisión y la decisión que tome puede afectar a su familia. En esto se sintetiza la experiencia, ¿sí? Es como la frase medular, le llamo yo, ¿sí? Porque ya nos salimos del cuento y de la historia, que si el viaje, que si el coronavirus, que si el avión, que si las máscaras, que si los de migración, nada, no, todo eso es un cuento, es una historia. Quiero ver qué me está mostrando mi experiencia, lo que estoy viendo allá afuera, en forma de espejo, en una frase muy corta. Y estoy en un dilema de decidir si viajo o no viajo, es decir, estoy en una coyuntura en donde voy a tomar una decisión y me da terror porque la decisión que tome pudiera afectar o destruir a mi familia, ¿no? Esta es la síntesis de la experiencia. Esto nos ayuda a iniciar la psicoterapia, porque ya fuimos reduciendo la experiencia a esto de tengo miedo, no sé qué hacer, estoy por tomar una decisión y esto puede afectar a mi familia. Entonces, Espíritu Santo, esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mi perfecta paz y mi perfecta felicidad, por lo tanto debe de haber algo en mi mente que me esté haciendo ver esto. Y acuérdate que en la psicoterapia utilizamos esta frase medular que ya encontramos en el espejo que estamos viendo allá afuera, en esto que parece el mundo de la forma, y jugamos con esa frase. Y entonces, Espíritu Santo, ¿en qué momento de mi vida tomé una decisión que afectó a mi familia? ¿O en qué momento de mi vida alguien tomó una decisión que afectó a mi familia? ¿O en qué momento de mi vida alguien tomó una decisión que afectó a la familia de alguien más y yo juzgué eso sin amor? Es decir, estamos buscando un evento del pasado que tenga que ver con el espejo, con la frase medular. El miedo, la toma de decisiones y la consecuencia en donde la familia está involucrada. Y entonces ya cuando estás en la psicoterapia, cuando ya estás con un facilitador que está entrenado en la psicoterapia del curso o alguien que ya ha hecho muchas psicoterapias, encuentra muy rápido la causa, ¿sí? Entonces, Espíritu Santo, ¿en qué momento de mi vida tomé una decisión equivocada en donde salió afectada mi familia o alguien tomó una decisión equivocada en donde afectó a la familia de alguien más y yo lo juzgué sin amor y de repente, ¡pum!, le viene una imagen a esta persona, le viene un recuerdo de 30 años atrás. Y entonces le viene este recuerdo, resulta que esta persona que está haciendo su psicoterapia, esta persona que no sabía ya si viajar o no, que estaba aterrada, le viene este recuerdo de 30 años atrás, en donde él tenía una novia, ya se iban a casar y ya tenían planes para formar una familia y todo iba padrísimo, y un día la novia sale con otro cuate, que es como si le pinta el cuerno, y este cuate se da cuenta de que la novia lo engaña y entonces en su ira, ¿sí?, en su enojo, este cuate agarra a su novia y le dice,
le dice, perdón, creo que hay un perro ahí ladrando. Este cuate agarra a su novia y le dice, la decisión que tú tomaste, la decisión que acabas de tomar, es una decisión que no me acuerdo cómo la estructuró. Agarró a su novia y le dijo, acabas de tomar una decisión que destruyó tu familia. Te quedaste sin mí, te quedaste sin familia, te quedaste sin nada. Y la dejó. ¿Sí? Pero la dejó con esta sentencia, ¿no? La decisión que acabas de tomar destruyó a la familia que querías formar. A la familia que querías formar conmigo, a los hijos que querías tener conmigo, y la dejó y la abandonó. Entonces, observa cómo él le dice esto a su novia, y aquí lo que tenemos que recordar es que desde el punto de vista no dualista y espiritual, solo hay un hijo de Dios. Cuando yo sentencio al hijo de Dios, de cualquier forma, la sentencia me la estoy poniendo sobre mí. ¿Sí? Es decir, pareciera que estoy sentenciando a la novia que tomó una decisión equivocada, pero cuando por eso Jesús decía, lo que le haces a los demás, te lo haces a ti mismo. ¿Sí? Todos los juicios que haces sobre los demás, te los haces a ti mismo. Cuando yo juzgo a alguien más, me estoy juzgando a mí mismo. Cuando yo condeno a alguien más, estoy condenándome a mí mismo. Cuando yo culpo a alguien más, me estoy culpando a mí mismo. ¿Sí? Entonces, esto se convierte en una sentencia. Esta persona sentenció a otra persona a través de esta frase de esa decisión que tomaste destruyó a tu familia. Entonces, esa sentencia pesa sobre el que la está emitiendo. ¿Sí? El que está sentenciando es el que se está condenando a sí mismo. Entonces, y ese evento queda grabado en la memoria, en la mente. ¿A quién condenó? Parece que condenó a alguien más, pero se condenó a sí mismo. Esto fue hace 30 años, ¿sí? Pero esa sentencia la fue cargando durante 30 años. Probablemente en esos 30 años la vio muchas veces en su vida, pero nunca había tenido el conocimiento para darse cuenta de que los miedos que a lo mejor tuvo en su vida de varias formas muchos venían de ahí, de ese evento. Pero en este momento que ya conocía la psicoterapia y que ya entendía un poco que todo está en su mente y que el mundo de afuera, que no soy una víctima del mundo, sino que todo está en mi mente, 30 años después ya tiene la capacidad de decir, bueno, esta experiencia que estoy viviendo es algo que está en mi mente. Y esto es mágico, es muy padre, porque encuentras la causa y el efecto y encuentras perfecto la asociación, el espejo. ¿Sí? Él se encuentra ahora en un momento en donde va a tomar una decisión y tiene terror porque cree que esa decisión pudiera destruir a su familia, ¿no? Es esto es que si viajo, se mueren todos y nos da coronavirus o nos agarran, también decían, nos agarran en migración, nos hacen la prueba, nos meten a la cuarentena, una serie de historias que luego empiezan. Pero en la frase que resume todo es tomar una decisión que puede destruir a mi familia y estoy aterrado. Y todo venía de esta sentencia, ¿sí? De esta sentencia que le hacemos a los demás. Estas sentencias que les hacemos a los demás parecen no tener mucho poder, pero tienen muchísimo poder. Se quedan ahí, las vamos cargando y entonces vamos viendo en nuestra experiencia durante toda nuestra vida esta sentencia. Entonces, en la psicoterapia, una vez que viene el recuerdo, ¿sí? En la psicoterapia lo que hace él es visualiza a su novia de hace 30 años, hace su psicoterapia y le pide perdón, lo que ya sabemos hacer en la psicoterapia, ¿no? Visualizamos a esta persona, le pedimos perdón por haberla sentenciado. Espíritu Santo, esta decisión equivocada que yo tomé de sentenciar a mi hermana, cancélala de mi mente y de mi memoria. La psicoterapia sirve para que el Espíritu Santo nos ayude a cancelar las decisiones equivocadas que tomamos en el pasado con sus efectos y sus consecuencias. El Espíritu Santo cancela la decisión equivocada si yo se lo permito, así dice el curso. Si yo le permito al Espíritu Santo que cancele las decisiones equivocadas que tomé en el pasado, el Espíritu Santo las va a cancelar con sus efectos y sus consecuencias. Es decir, Espíritu Santo, ahí donde yo me equivoqué, en condenar a mi hermana,
cancela tú esa decisión equivocada que yo tomé y toma tú una nueva decisión por mí en favor de Dios que me dé paz. Ahí donde yo me equivoqué, decide tú por mí de nuevo. Y es como si verdaderamente el espíritu fuera a ese lugar del pasado, cancelara mi decisión y tomara una nueva. Esto cambia mi pasado. Y al cambiar el pasado, libero mi presente, porque la causa queda corregida y el efecto desaparece. ¿Cuál era el efecto? El miedo que estaba viviendo en el presente con esta experiencia de viajar con la familia. Entonces, una vez que el espíritu cancela la causa, el efecto desaparece. Claro que ambos, causa y efecto, los dos están en mi mente. Los dos están en mi mente. ¿No? A veces nos vamos con la finta de que el Espíritu Santo canceló la causa y entonces el efecto desaparece allá afuera. Pero ya entendimos desde el principio de la terapia que allá afuera no está pasando nada, que allá afuera, todo lo que allá afuera es totalmente neutro, que mi mente es la que está interpretando todo en cada momento. Entonces, tanto causa como efecto, ambos están en mi mente. ¿Qué pasa entonces? Espíritu Santo, cancela esta decisión equivocada que yo tomé, visualizo a esta persona, ¿sí? Visualiza a su novia y le pide perdón y le dice, te pido perdón por haberte condenado, me equivoqué, le pido al Espíritu Santo que cancele la decisión equivocada que tomé y que la cancele y la deje sin efectos y sin consecuencias. Bueno, esto ya es natural, es de forma natural. El Espíritu Santo sabe que cancela la causa y al cancelar la causa desaparece el efecto, ¿sí? Entonces, Espíritu Santo, mi función es perdonar. Entonces yo le pido perdón a esta persona, cancela la decisión equivocada que tomé, cancela todas las decisiones equivocadas que tomé, visualizo a esta persona, le pido perdón, me perdono también a mí por haber condenado a esta persona, también me tengo que perdonar a mí, ¿sí? En la psicoterapia perdonamos al otro, le pedimos perdón y nos perdonamos también a nosotros. Yo me perdono por haber tomado esta decisión equivocada. ¿Sí? En su momento no la pude tomar de otra forma, me dejé engañar por el ego, estaba enojado, no sabía que esta decisión iba a tener un efecto para mí, etcétera, etcétera. Y esta es la psicoterapia. Y entonces el Espíritu Santo cancela la decisión equivocada que tomaste, toma una nueva decisión por ti en favor de Dios que te dé paz. Ni siquiera le tenemos que decir qué decisión toma. El Espíritu Santo toma la decisión que nosotros nada más le decimos, toma una nueva decisión. Claro, ya sabemos que la decisión del Espíritu Santo solamente es una decisión, es el único juicio que puede emitir el Espíritu Santo, es todos somos inocentes, ¿ok? Y todo esto es una ilusión. En realidad, eso que crees que sucedió nunca sucedió, pero bueno, esto ya no lo tienes que comprender tan a fondo. Lo padre de la psicoterapia es que tú no tienes que entender casi nada. Tu función es perdonar, tu función es llevar al Espíritu Santo a ese momento del pasado y reconocer que te equivocaste y reconocer que tomaste una decisión equivocada y tienes que pedírselo, porque nosotros tenemos libre albedrío, pedirle que ahí donde yo me equivoqué, reconozco que me equivoqué, Él cancele esa decisión por mí y tome una nueva, y que deje entonces la decisión equivocada que yo había tomado sin efectos y sin consecuencias. Terminando la psicoterapia, es que esto es increíble, es una herramienta súper poderosa. Desapareció por completo el miedo. Y volvió como él siempre ha viajado, esta persona siempre había viajado y le encanta viajar, o sea, era un miedo que no tenía ninguna razón de ser, pero venía de ese evento de 30 años atrás, de ese programa que se disparó otra vez. Fíjate, el programa se dispara cuando en el espejo estoy otra vez en la misma. No es al revés, pero fíjate, a ver si lo puedes ver en ambos sentidos. No es que de repente la vida me presenta una situación que me dispara esta memoria, este recuerdo. Es decir, no es que la vida se va acomodando de cierta forma en donde me encuentro en un momento en donde voy a tomar una decisión que puede afectar a mi familia y entonces se dispara el recuerdo y viene el miedo. Parece que es así, pero es al revés. En mi mente está la sentencia y mi mente es la que proyecta esta experiencia. Entonces, mi mente es la que proyecta esta experiencia de
en donde parece que voy a viajar y parece que tengo una familia y parece que estoy ahora en este lugar en donde tomo una decisión y puede mi familia salir afectada. O sea, es mi mente la que está produciendo la experiencia a través de... Acuérdate que la mente siempre da testimonio de sus juicios, de sus miedos, de sus sentencias, de sus creencias, ¿sí? Entonces, mi mente es la que está creando todo. Mi mente es la que está creando la experiencia. Porque a lo mejor en biodescodificación te dirían, bueno, de forma fortuita, sacaste un viaje, estaba el coronavirus y esto disparó una huella de memoria de hace 30 años en donde tu mente asoció algo similar, donde vas a tomar una decisión que puede afectar a tu familia. Pero no, el mundo que ves allá afuera es autónomo, no es autónomo, no tiene autonomía, ¿sí? El mundo que ves allá afuera no tiene autonomía, tu mente está proyectando ese mundo. Entonces es más bien mi experiencia de hace 30 años la que está proyectando estas experiencias. Y esto lo descubre de 30 años después, pero imagínate, en ese lapso de 30 años, ¿cuántas veces su mente no habrá reproducido esa misma experiencia? Pero como él no conocía la psicoterapia ni ningún camino espiritual ni nada, no tenía este conocimiento, pues simplemente en todas las veces que vivió experiencias similares, lo que hacía era pensar que, bueno, que este mundo es súper tenebroso, ¿no? Porque este espejo el curso le llama el espejo tenebroso. Es un espejo tenebroso porque es un espejo en donde estamos viendo nuestros juicios, nuestros miedos, nuestras condenas, nuestras sentencias. Entonces, pues esto es que es increíble porque termina la psicoterapia y desaparece el miedo por completo. Y como desaparece el miedo, o sea, lo que cambia, afuera no cambió nada, el coronavirus seguía, todo seguía igual, pero algo cambia en mi mente, ¿sí? Y lo que cambia es que esa decisión que tomé hace 30 años ya no está. Ni sus efectos ni sus consecuencias. Y de forma instantánea, esta persona pasa de tener terror y de no saber qué hacer, si viajar o no viajar, a querer viajar. En ese momento dijo, ya me quiero ir. Ahora, antes tenía miedo de que se acercara la fecha y después de la psicoterapia quería adelantar la fecha, ya se quería ir al día siguiente de viaje. Es que todo está en la mente, o sea, ese es el terror. Tenemos en nuestra mente, está el terror de las sentencias. ¿Cuántas veces no hemos sentenciado al Hijo de Dios? Acuérdate que todos somos el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces has sentenciado al Hijo de Dios? ¿Cuántas veces le has dicho, vas a pagar? ¿Cuántas veces le has dicho, vas a ver? ¿Cuántas veces le has dicho, vas a morir? ¿Cuántas veces le has dicho, sí? Entonces, estamos constantemente viviendo los efectos y las consecuencias de todas estas decisiones del pasado. Pero tenemos esta herramienta para encontrarlas. Tenemos esta posibilidad de ver que lo que estamos viendo es un espejo y encontrar de dónde viene una experiencia que me quita la paz. Pues bueno, quería compartir con ustedes esta psicoterapia porque verdaderamente es increíble, o sea, cómo se sana, se corrige la mente de forma instantánea, ¿no? Lo que pareciera ser una escena de terror pasa a ser una escena espectacular en un segundo, por un cambio que hago en mi mente. Bueno, con la ayuda del espíritu, ¿no? A ver, déjame leer una pregunta. ¿Qué pasaría si en efecto alguien de la familia hubiera fallecido por contagiarse? Bueno, aquí estamos hablando de lo que me da miedo en el presente, tiene que ver con una decisión equivocada que tomé en el pasado. Lo que tú preguntas acá es ¿qué hubiera pasado si esa persona sí viaja y alguien le da coronavirus y se muere, ¿no? Ese ya es un tema independiente. Aquí lo que estamos tratando es ¿por qué tengo miedo a viajar? Si nunca he tenido miedo a viajar, ¿por qué tengo terror? Y descubrir cómo el miedo se me quita de forma instantánea. Descubrir cómo mi mente es la que está proyectando todo.
En un tema ya aparte, que ya no tendría que ver con esto, si esta persona viaja y alguien se contagia y alguien se muere, entonces iniciaríamos como que un tema aparte a esto, ¿no? Que no me daría tiempo de ver ahorita, pero a lo mejor lo podemos ver la próxima clase. Pero al final, bueno, no es... fíjate cómo ahorita viene esto de la creencia le tenemos miedo a Dios inconscientemente. Aunque no lo creas, le tienes miedo a Dios. Aunque yo no lo crea, le tenemos miedo a Dios, porque hay una creencia súper arraigada en el inconsciente colectivo de creo que me separé de Dios y de que creo que Dios está enojado. Entonces, este cuestionamiento ahorita me brincó un poco con esta creencia de, sí, ya te quitaste el miedo, órale, vete de viaje y chécale cómo le da ahí coronavirus a uno de tus familiares. O sea, como si la vida nos dijera, sí, ya te confiaste, ahí te va. O sea, esto viene del miedo a Dios, obviamente, del miedo a Dios, del miedo a pensar que hay alguien que nos está juzgando, que hay alguien que está viendo. Fíjate cómo en este ejemplo, en esta experiencia, cuando esta persona condena a su novia y le dice, tú destruiste a la familia, esta decisión que tomaste, o sea, haces una sentencia, es una condena, no 30 años después o los años que fueran después, el efecto de esa experiencia, que es el miedo, no se lo está mandando Dios. O sea, no hay un Dios que diga, sí, tú condenaste a tu novia, ahora ahí te mando esta experiencia. No, esto no es así. Esto nunca es así. O sea, no es que el universo me va a hacer pagar, no hay nadie que me esté viendo, observando, juzgando y me esté llevando las cuentas de lo que estoy haciendo para después yo las pague. No, es simplemente yo me sentencié a mí mismo porque solo hay un hijo de Dios. Yo solito me estoy haciendo todo a mí mismo, ¿sí? Entonces por aquí también nos sirve para empezarnos a deshacer de esta creencia de que pues voy a pagar por esto, o alguien me está juzgando, alguien me está viendo, este posible Dios que me puede juzgar, ¿no? Finalmente, en un tema aparte que no tendría que ver con vamos a olvidarnos de este tema, nada más para entrar un poquito en esta pregunta. O sea, sí, punto y aparte, si yo me voy de viaje y alguien de la familia se enferma y se muere, ¿cómo me quito la culpa? Ese ya es un tema totalmente independiente al que estamos tratando, pero bueno, ese sería un tema de empezar porque tú no eres culpable de eso. O sea, cada vez que pasa algo siempre vamos a estar con, no hubiera viajado, no hubiera hecho esto, si no hubiera, el hubiera no existe. El hubiera no existe. El hubiera no tiene ningún sentido, porque yo no puedo decir, si no hubiera viajado, no me hubiera pasado esto. Esto es imposible, porque si yo te regreso al momento en donde tomaste una decisión, de esas decisiones que hoy dices, no la hubiera tomado, si yo te regreso a ese momento, vuelves a tomar la misma decisión. Cualquier decisión, inclusive la de, híjole, no le hubiera pegado a mi hija, no le hubiera gritado a mi esposa, no le hubiera... Si yo te regreso a ese momento, no con el conocimiento que tienes hoy, a ese momento en particular donde tal vez había cosas que estabas desbordada, la emoción te desbordó, las circunstancias eran de cierta manera, no tenías las herramientas que hoy tienes y le pegaste a un niño o le gritaste a alguien, ¿no? Si yo te regreso a ese momento, vuelves a hacer todo igual, porque te estoy regresando al mismo lugar con las mismas características, con el mismo miedo que tenías en ese momento, con el mismo conocimiento, con las mismas herramientas. Lo vuelves a hacer. Entonces, para contestar esta pregunta el hubiera no existe. Si pasa algo, no me debo de sentir culpable por esto de, híjole, no hubiera viajado. Entonces, es como un tema aparte, ¿no? Lo tendríamos que tratar aparte, pero empieza por esto de el hubiera no existe. No hubiera engañado a no sé quién. No, si yo no hubiera hecho esto, hoy mi vida sería totalmente diferente. No, eso es imposible.
Si yo te regreso a ese momento de tu vida en donde tomaste esa decisión, donde hiciste eso que hoy te hace sentir culpable, lo vuelves a hacer. Y si te regreso 1,000,000 de veces, lo vuelves a hacer 1,000,000 de veces. Porque te estoy regresando a un momento en donde la decisión que tomaste es la única que pudiste tomar en ese momento. Todo el mundo en cada momento está dando la mejor respuesta que puede dar ante la vida, dadas sus circunstancias, dado su conocimiento, dadas sus herramientas y dado su nivel de conciencia. Todos en cada momento estamos tomando siempre la mejor decisión que podemos tomar en ese momento. Es decir, estamos dando en cada momento la mejor respuesta que podemos dar ante la vida. A veces las respuestas no son muy altas, no son muy buenas, pero es la mejor que podemos tomar en ese momento, dadas nuestras condiciones, nuestras circunstancias, nuestros miedos, nuestras creencias, nuestras herramientas, nuestro conocimiento y nuestro nivel de conciencia. En cada momento estamos tomando siempre la mejor decisión que podemos tomar. Por eso, en 10 años no vayas a decir, hubiera tomado otra decisión. No, no puedes. En cada momento estás dando la mejor respuesta que puedes dar ante la vida. Por eso, ya quítate el hubiera. Ya, ahorita yo ya puedo descansar de, puta, entonces todos los hubieras ya. Aquí se quedaron, aquí terminaron. Porque aunque hubiera alguien que tuviera esta máquina del tiempo y me regresara a mis 20 años, en donde yo todavía cargo esta culpa de no hubiera hecho esto a los 20 años, llega alguien con su máquina del tiempo y me dice, órale, ahí te voy a regresar para ver cómo te va otra vez. Vuelvo al mismo lugar, con el mismo conocimiento, los mismos miedos de mis 20 años, rodeado de las mismas circunstancias, y vuelvo a tomar la misma decisión. El hubiera parece, no tiene ningún sentido, porque estoy viendo, hoy ya no soy la persona que yo era a los 20 años. Hoy tengo miles de herramientas más que no tenía a los 20 años. Hoy tengo un nivel de conciencia totalmente distinto que no tenía a los 20 años. Hoy me rodean condiciones que no me rodeaban a los 20 años. O sea, no existe el hubiera. Hoy descansa ya de todos tus hubieras. Hoy puedes agarrarlos y deshacerlos, quitártelos, dejar ya de una vez por todas. No hubieras podido hacer nada diferente de tu pasado. Nada. Esto da muchísima paz, porque ya, por lo menos ya con ese cuento ya, voy a terminar con el cuento del hubiera. Esto a mí, cuando yo descubrí esto, la verdad es que me quité muchos pesos de encima, ¿no? Bueno, llegamos al tiempo, pero creo que les quería compartir ese ejemplo, porque es súper representativo esto del espejo, del miedo, de cómo todo está en mi mente y cómo puede cambiar en un segundo, corregirse en un segundo, ¿sí? No tengo miedo por la razón que creo. Perfecto. Pues muy bien, muy bien. Gracias, Cara, por tu pregunta. Gracias por haber contestado las preguntas. Y pues nada, gracias por estar acá, por conectarse. Que tengan un fin de semana buenísimo. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias. Gracias, Juan. Bye. Bye. Gracias, Sandy. Gracias, Chris. Gracias, Hortensia. Blanca, gracias. Gracias, Angélica. Juan. Gracias, Marilu. Gracias, Juan. Lo platicamos la próxima semana. Entramos un poco más a profundidad de este tema, ¿no? Del sentimiento de culpabilidad, de todos estos hubieras y todo. Lo platicamos más la próxima clase. Gracias, Juan. Gracias, Arabel. Gracias, Juan. Buen fin de semana. Muchas gracias. A ustedes. Soy nueva en el grupo. Bienvenida, Hola. Laura. Muchas gracias. ¿Estuviste con él estos días? Me encantó. Gracias, Juan.